¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda nuevamente Víctor Gamboa, demonólogo y especialista en ciencias bíblicas. Bien, en esta pequeña cápsula vamos a hablar sobre la muerte de Judas Iscariote. Yo creo que en las escrituras, al menos del Nuevo Testamento, no existe otro personaje más repudiado que Judas. Yo creo que literalmente, y con todo respeto, creo que ni siquiera a un perrito le pondrían el nombre de Judas, puesto que Judas simboliza directamente la traición, la maldad. Al putón que incluso hay aparente o supuestas revelaciones privadas donde Judas está en el infierno y cosas por el estilo. E incluso he escuchado demonios que se llaman Judas. Pero bueno, ese es otro punto. Lo cierto es que Judas fue aquel discípulo de Cristo, apóstol de Jesucristo, que lo traicionó por 30 monedas de plata o 30 ciclos, que es lo mismo. Bien. Lo importante ahora es descifrar cómo murió este personaje. Digo esto ¿por qué? Porque en el Nuevo Testamento tenemos dos relatos sobre la muerte de Judas y los dos relatos no concuerdan. El primer relato que tenemos es en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 1 en adelante, donde a breve rasgos dice el texto que Judas traiciona al Señor, lo vende por 30 monedas de plata, pero que además él aparentemente no sabía que a Jesús lo iban a crucificar. Pienso yo que quizá por su mente solo se le ocurrió que lo iban a azotar. Luego, cuando se da cuenta que al Señor le ejecutan la pena máxima, siente remordimiento, trata de devolver el dinero a los sumos sacerdotes y estos lo rechazan. Si bien es cierto, se quedan con el dinero. Con ese dinero los sumos sacerdotes compran un terreno, un campo, el campo del alfarero, dice el texto. Y Judas termina por suicidarse mediante el ahorcamiento. Ese es el texto básicamente que nos dice el Evangelio de Mateo. Entonces aquí tenemos dos puntos importantes. Tres puntos. Uno, que Judas devuelve el dinero, es decir, siente arrepentimiento. Dos, que el dinero no se queda con Judas, sino con los sumos sacerdotes, que son los que compran el terreno. Y tres, que Judas se suicida, ahorcándose. Ahora, el siguiente relato lo vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1 de este libro dice que Judas se mata de la siguiente manera. Primero, que aquí no hay ningún tipo de remordimiento. Judas no devuelve el dinero, sino que al contrario, con ese dinero él, y no los sumos sacerdotes como dice Mateo, él compra el terreno, el campo del alfarero. Y el tercer punto es que él, estando en un árbol, aparentemente en un árbol, he escuchado por ahí una versión de estando en un caballo, pero bueno, lo cierto es que él, estando en un árbol, aparentemente, resbala, cae, dice que cae por la mitad de su cuerpo, sus entrañas, es decir, sus vísceras se dispersan y muere. Es decir, en este relato no hay un intento de suicidio, sino que la muerte se da de forma accidental. Además, él no tiene pensado devolver el dinero, nunca lo devolvió, no hay arrepentimiento. Y tercero, el campo del alfarero lo compra él. Entonces vemos tres puntos que son totalmente diferentes a lo que menciona Mateo. Ahora, la pregunta es, desde el punto de vista histórico, ¿cuál de los dos relatos dice la verdad? Bien, lo más probable es que sea el relato de del libro de Hechos de los Apóstoles, por una sencilla razón. ¿Por qué Mateo, que siempre se nos ha enseñado, y así parece ser, trata de escribir a un pueblo judío, a un pueblo hebreo? Por consiguiente, Mateo siempre ha tratado de demostrar a Jesús como el nuevo David. Traza la genealogía de Jesús por el linaje davídico, etc. Entonces hay un pasaje en el Antiguo Testamento muy revelador, que casi nadie lo conoce, de un personaje llamado Agitofel, que se encuentra
en el libro segundo de Samuel, capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 23. En el versículo 23 se menciona la muerte de este personaje, que era consejero de David, un personaje muy querido por David, pero que lo traiciona. Entonces, bajo ese remordimiento, Ahitofel termina por suicidarse, por ahorcamiento, igual que Judas, y lo sepultaron, en la tumba de su padre, dice el texto. Entonces parece ser que al igual que Ahitofel, que traiciona a David, Judas traiciona a Jesús, que es el nuevo David, como un adorno teológico hecho por Mateo, que por cierto no es el primer texto ni el único. Mateo hace muchas veces esto, adornar o dar ciertos tintes teológicos veterotestamentarios para el Nuevo Testamento relacionados con Cristo. Entonces, este texto de Mateo parece ser el menos histórico. Entonces, el más histórico aparentemente sería Hechos de los Apóstoles, donde Judas no se suicida, sino que accidentalmente cae y se mata. Nunca hubo arrepentimiento y además él nunca compró el campo. Compró el campo del alfarero y no los sumos sacerdotes, como lo dijo el Evangelio según San Mateo. Bueno, eso es todo, queridos amigos. Espero les haya gustado esta pequeña cápsula de historia bíblica. Dios me los bendiga. Un abrazo desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Si te gustó esta cápsula histórica, no te olvides darle un me gusta, pon tu comentario, que para mí me sirve demasiado, y comparte el video para que llegue a más hermanos. Saludos. Chao, chao. Bendiciones.